Sean ustedes bienvenidos a una lección más de Aprende en Casa 2. Esta es la sesión de matemáticas y yo soy el profesor Marcial Rivera. Con la explicitación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos a partir de construcciones con información determinada, podrán poner manos a la obra en el uso de estas herramientas y resolverán problemas de congruencia y semejanza. Tengan listos sus materiales de trabajo. Hoy utilizaremos nuestro cuaderno y lápiz. Elaboren su propio resumen anotando los datos importantes o nuevos que vayan identificando durante la sesión. Registren las dudas e inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos en esta sesión. Estas las pueden resolver al revisar tu libro de texto o al reflexionar en torno a los problemas que se discutirán. Los triángulos son los polígonos con menor número de lados que existen en la geometría plana. La humanidad tiene documentos de su estudio desde hace aproximadamente 4.000 años. Bastará con ver algunas de las edificaciones más sorprendentes del mundo antiguo. Las pirámides de Egipto, construidas como criptas reales para los faraones desde el año 2700 antes de nuestra era. Los triángulos están presentes en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, en juguetes simples como este, formado a partir de prismas triangulares, o la forma en la que se generan los escenarios virtuales o mundos completos de tus videojuegos y películas favoritas. También los podemos encontrar en la diferente simbología urbana a nuestro alrededor, donde se advierte de algún riesgo. Y así, como los egipcios, la arquitectura moderna y el arte siguen usando esta figura como base de su construcción, no solo por sus grandes propiedades, sino también por su versatilidad y resistencia. Seguramente reconocen al escultor mexicano originario del estado de Chihuahua, Enrique Carvajal González, mejor conocido como Sebastián, por una de sus obras más icónicas, Cabeza de Caballo, escultura exterior de acero de 28 metros de alto, instalada en el Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México. Podrá notar que los triángulos forman la mayor parte de la estructura, o como la torre insignia, situada en la colonia Tlatelolco, también en la Ciudad de México, inaugurada en 1962. Con una altura de 128 metros, fue el segundo rascacielos más alto de México por casi 2 décadas. Su cara frontal la forma un triángulo isósceles y las caras laterales de este prisma se dividen en 3 triángulos, 2 de ellos congruentes. En su interior, las columnas de soporte, hechas de acero también, forman un entramado triangular que se puede observar por sus ventanas y hasta la parte superior de la torre. Con los triángulos también se pueden generar objetos geométricos muy variados, algunos de ellos con gran estética visual, que puedes construir para usar de adornos, como este icosaedro estrellado, que se forma con 60 triángulos isósceles congruentes entre sí. ¿A qué les recuerda esta figura? El estudio formal de los triángulos nos ha permitido su uso en formas tan variadas como las que acabamos de presentar, y faltan muchas más por descubrir o tal vez de inventar, si aprendemos a estudiarlos de forma correcta. Para lograrlo, comencemos identificando un poco la forma que hemos estado utilizando en matemáticas para referirnos a ellos y a sus componentes. En este triángulo, a cada vértice lo identificamos con una letra mayúscula y nombraremos a este el triángulo ABC. Podemos utilizar cualquier letra del abecedario y utilizamos A', B' y C' si los queremos asociar a otra figura, indicando que hay algún tipo de correlación entre estos vértices. Si queremos referirnos al valor de los ángulos como una incógnita, se acostumbra a usar las letras minúsculas del abecedario griego. Las más usadas son alfa, beta, gamma, teta, lambda y omega. Es muy importante, en el lenguaje de las matemáticas, como en cualquier otro lenguaje, saber expresarnos correctamente y así las personas y nosotros mismos tendremos una mejor comprensión de lo que queremos y estudiamos. Analicemos el siguiente diagrama para ejemplificar lo que acabamos de aprender. En el interior del cuadrilátero BCDE se forman los triángulos EAD, el triángulo ACD y el triángulo BCA. Hemos identificado plenamente y sin lugar a dudas cuáles son las figuras geométricas que vamos a estudiar.
porque en este mismo diagrama existen otras figuras, pero no las necesitamos. Por curiosidad, veamos cuáles son. ¿Puedes identificar los dos cuadriláteros que también están en el diagrama? El primero es el formado por los vértices E, A, C, D. Y supongo que el segundo cuadrilátero ya saltó a tu vista, formado por los vértices A, B, C, D. Ahora les toca el turno a los ángulos, y para identificarlos de manera correcta, vamos a usar dos formas de referirnos a ellos. Si hacemos referencia al ángulo en el vértice A y el análisis en curso es en el interior del cuadrilátero, entonces el ángulo BAE es este y mide 180 grados. Al referirnos a este ángulo BAE, debemos tener cuidado de ubicar en el medio la letra del vértice donde se encuentra el ángulo. En este caso, el vértice A. Identifiquemos otros ángulos de esta forma. Ese es el ángulo DAE, este es el ángulo DAC y este es el ángulo BAC. Los tres ángulos tienen en común el vértice A, y en los tres está la letra A escrita en medio de las tres letras. También denotemos el valor de un ángulo por las letras griegas que acabamos de ver, y las utilizaremos de la siguiente manera. El valor del ángulo ADC es igual a beta, y el valor de alfa es de 40 grados. Noten que alfa y beta representan los valores de la medida del ángulo, no su posición en el diagrama. Por último, indiquemos algunos otros ángulos con valores aleatorios. El ángulo DAC es igual a 90 grados. El ángulo DAB es igual a 130 grados. Comencemos con el rectángulo ABCD. Pero un momento, esto es mucha información. Cuando ustedes leen rectángulo ABCD, deben de tener en cuenta todas las propiedades de esta figura. Por ejemplo, es importante recordar que todos los ángulos miden 90 grados, que es un paralelogramo, es decir, sus lados opuestos son paralelos entre sí. Además, el segmento de recta AB es igual al segmento de recta DC. El segmento de recta BC es igual al segmento de recta AD. Prosigamos. La siguiente indicación es que el punto P es un punto medio en el segmento DC, lo que nos indica la aparición de nuevos segmentos. El segmento DP y el segmento PC, que por ser P un punto medio, entonces DP y PC tienen la misma medida y no necesitamos que un valor nos lo afirme. Si trazamos los segmentos AP y BP, se forman dos triángulos rectángulos por su ángulo de 90 grados y un triángulo isósceles. Las últimas dos afirmaciones se obtienen de la información del diagrama, así como las indicaciones. Pero también es importante saber y conocer la clasificación y características de estos triángulos. En la sesión anterior los han estudiado. Recordemos rápidamente. Clasificación por sus ángulos. Rectángulo con ángulo de 90 grados. Acutángulo con ángulos agudos. Obtusángulo, un ángulo mayor de 90 grados. Y su clasificación por sus lados. Equilátero, con 3 ángulos y lados iguales. Isósceles, con 2 ángulos y un lado igual. Y escaleno, con 3 ángulos y lados distintos. Gracias a que somos muy puntuales en la información que utilizamos, podemos hacer diferentes afirmaciones de la siguiente figura. Se identifican 4 triángulos dentro del rectángulo. El triángulo rectángulo ADG, el triángulo GAF, el triángulo rectángulo ABE. También identificamos los cuadriláteros ABCD, que es rectángulo, y los cuadriláteros AECF y ABCG, entre otros. Los lados correspondientes iguales entre todas las figuras que hemos identificado son los lados del rectángulo y por lo tanto no tenemos datos que se puedan utilizar para el criterio de congruencia de triángulos o cuadriláteros. Debemos aprender a aplicar los criterios solo cuando los datos, la información o trazos auxiliares nos lo permitan. Todos los elementos anteriores son útiles en el análisis de la congruencia de triángulos y figuras geométricas. De ser posible,
elaboren una tarjeta de trabajo con todas las características y propiedades que acabamos de recordar. No es necesario aprenderse de memoria toda esta información, pero es su deber saber que existe, estudiarla y saber tener acceso a ella. Analicemos nuevamente la figura desde su construcción. Trazamos el triángulo ABCD, marcamos P, que es un punto medio de BC, y trazamos los segmentos AP y DP. Identifiquemos los triángulos que se formaron junto con algunas características. El triángulo APD es isósceles porque el segmento AP es igual a DP, y podemos afirmar esto porque P es punto medio del segmento BC. El triángulo ABP es triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados heredado del rectángulo inicial. Su lado BP mide un medio de BC. El triángulo CDP es triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados heredado del rectángulo inicial. Su lado CP mide un medio de BC. ¿Notaron que el triángulo ABP y el CDP comparten las mismas características? Podemos usar el criterio lado-lado-lado para verificar la congruencia de ambos triángulos. AB es igual a CD porque son lados opuestos de un rectángulo. CP es igual a BP porque P es punto medio y divide al segmento BC en partes iguales. El segmento AP es igual a DP porque son lados de un triángulo isósceles. Comprobadas las igualdades de los lados correspondientes, aseguramos que el triángulo ABP es congruente con el triángulo CDP. La congruencia de estos mismos triángulos los podemos verificar a partir del criterio de congruencia lado-ángulo-lado, llegando a la misma conclusión. El criterio lado-ángulo-lado nos asegura que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes iguales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Primero encontremos los lados correspondientes iguales con la información que tenemos. El segmento AB es igual al segmento DC, porque la figura ABCD es un rectángulo. El segmento CP es igual al segmento BP, porque P es punto medio del segmento DC. Y el ángulo comprendido entre estos dos lados es igual a 90 grados, en ambos casos. El ángulo PBA es igual al ángulo DCP, igual a 90 grados. Ya tenemos todos los componentes del criterio lado-ángulo-lado para poder afirmar que el triángulo ABP es congruente con el triángulo CDP. ¿Saben por qué escogimos esta figura para su análisis? Resulta que es semejante a una de las caras del prisma triangular de la torre insignia. ¿El arquitecto pensaba en esta congruencia cuando realizó el diseño del edificio? Para hablar de semejanza, como el diagrama anterior y el edificio, recordemos cuáles son las características de las figuras semejantes y cómo se construyen. De forma puntual, la semejanza de figuras geométricas reside en conservar los ángulos y proporciones entre sus lados, lo que nos asegura que las figuras son iguales, pero de diferente tamaño. Analicemos la construcción. En realidad, la mayor parte de las veces que se utilizan estos conocimientos es en el área de la construcción, la ingeniería, la arquitectura, el arte, la informática, etc. Imaginemos la siguiente situación. En este diagrama se muestra una casa, un edificio y el patio que lo separa, que es propiedad de la casa. Se van a instalar un calentador de agua solar, pero como la casa tiene un techo de 2 aguas, se debe montar en otra estructura. El dueño de la casa exige que la estructura para instalar el calentador sea de la menor altura posible. Para lograrlo, el técnico de instalaciones dibuja un diagrama de cómo inciden los rayos del sol en la mañana. Y mientras avanza el día, este sería el punto más bajo que la sombra podría interferir con el calentador. Para el atardecer, la sombra del edificio se proyecta de esta forma, creando la sombra que a criterio del instalador ayudará a resolver la petición del dueño. También tenemos 3 datos más
La casa mide 6 metros de altura, el edificio mide 14 metros de altura y el patio tiene una longitud de 10 metros. Si encontramos a qué altura se encuentra el punto donde se intersectan las sombras, podemos cumplir con las exigencias del dueño y asegurarnos que el calentador de agua tendrá la mayor cantidad de exposición al sol con la menor altura posible. Traslademos el diagrama a nuestro pizarrón de trabajo y ocupando los datos anteriores, podemos hacer el análisis geométrico y numérico de la situación. Comencemos la construcción. Nombremos a la distancia entre las estructuras el segmento AB y mide 10 metros. Los 6 metros de altura de la casa se representan con el segmento AC, que es perpendicular al segmento AB. Con el segmento BD se representa el edificio con 14 metros de altura, y este es perpendicular al segmento AB. La perpendicularidad de los segmentos nos asegura que el ángulo alfa y el ángulo beta son de 90 grados. Representemos la sombra de las estructuras con los segmentos AD y BC. Señalemos ahora la altura del punto de intersección de las sombras y así saber la altura de la estructura para el calentador. A ese segmento perpendicular al segmento AB le nombraremos EF. A la medida del segmento AF, como la desconocemos, la nombraremos X. Y la medida del segmento FB la describimos como 10, que es el largo total, menos el valor del segmento X. Comencemos analizando el triángulo ABC y el FBE. Ambos comparten el ángulo ABC y los ángulos BAC y BFE miden 90 grados. Con dos ángulos correspondientes iguales, el tercero también lo es, y podemos asegurar que el triángulo ABC es semejante al triángulo EFB. El segmento EF es proporcional al segmento AC, que mide 6 metros, y lo escribimos como EF sobre 6, que por la semejanza de triángulos debe ser igual al segmento FB, que su medida es X menos 10, entre el segmento AB correspondiente, que mide 10 metros. Podemos escribir el lado derecho de la igualdad de una forma conveniente, separando la resta, quedando 10 décimos menos X décimos. Ahora hagamos el análisis del triángulo ABD y su semejanza con el triángulo EAF. Veamos que comparten el ángulo BAD y el ángulo DBA y el ángulo EFA son de 90 grados. Podemos asegurar que el triángulo ABD es semejante al triángulo EAF. Analizando los segmentos correspondientes, el segmento EF es proporcional al segmento DB, que tiene una medida de 14 metros. Y esta expresión es igual, por semejanza de triángulos, al segmento AF, que vale X entre el segmento AB, que mide 10 metros. Si analizamos a los dos triángulos al mismo tiempo, podemos aprovechar que X entre 10 es igual a EF entre 14 y no ocupar más la incógnita X. Haciendo las operaciones, 10 décimos es igual a 1 y haciendo la sustitución le restamos EF entre 14. Como ya tenemos únicamente una incógnita, vamos a despejarla. Le sumamos EF entre 14 para obtener 0. Sumamos EF entre 14 para no alterar la igualdad. Esto es igual a 0 y puedo cancelarlo. Para sumar las fracciones encontramos el mínimo común denominador, que en este caso es 42, y al dividirlo entre 14 obtengo 3, que al multiplicarlo por el coeficiente 1 del numerador obtenemos 3EF sobre 42. Haremos lo mismo con el denominador 6, obteniendo 7EF entre 42. Y ya podemos realizar la suma, que nos da 7 más 3 igual a 10, y de resultado 10 entre 42 por EF.
Esta suma no la necesitamos más, pero recuerden que la ecuación estaba igualada a 1. El 42 está dividiendo, lo pasamos multiplicando, y el 10 que multiplica, lo pasamos dividiendo. Como resultado, EF es igual a 42 entre 10. Si lo convertimos a metros, es igual a 4.2 metros. Esa es la altura mínima en la que el calentador recibirá la mayor cantidad de luz solar, según el técnico de instalaciones. Falta ver a qué distancia de la casa debe estar la estructura. En la igualdad EF sobre 14 igual a X décimos, ya conocemos el valor del segmento EF, que mide 4.2 metros. El cálculo queda X igual a 10 multiplicado por 4.2 y se divide entre 14. 10 por 4.2 son 42 y ahora dividido entre 14, el resultado final es 3. Por lo tanto, la estructura debe construirse a 3 metros de la casa y tener una altura mínima de 4.2 metros. En esta situación, utilizamos el hecho de que se forman triángulos semejantes para poder analizar con expresiones algebraicas lo propuesto por el técnico de instalación. Para terminar, les propongo que analicen con su familia y compañeros si existe otro punto donde recibirá la mayor cantidad de luz el calentador solar, manteniendo la altura de la estructura al mínimo. Los invito a revisar sus libros de texto para afirmar, rectificar y consultar sus posibles dudas, así como resolver los ejercicios propuestos en el tema de semejanza y congruencia de triángulos. ¡Listo! Hemos terminado la lección, pero aún nos falta mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!